Entonces ahora vamos a ver convección natural. Les decía que es importante esto de la convección natural, pero es más importante la convección forzada, ¿no? Se utiliza más en la parte de ingeniería, cuando fluye fluidos, debido al movimiento de algún agente externo, por ejemplo, un ventilador, la velocidad, ¿sí? Y esta, pues, también es importante, pero creo que es más importante en las otras dos. Pero bueno, el ejemplo aquí lo pone Sanger con algunos dibujos, para que vean prácticamente el proceso práctico. Cuando está un huevo caliente, entonces aquí tenemos el aire frío y la transferencia de calor. Aquí no va a haber una corriente de aire, por eso es una convección natural. Va a haber aire caliente que esté fluyendo hacia arriba, por ejemplo. Y aquí hay una transferencia de calor. Ahora, aquí, por otro lado, esto puede ser de un huevo caliente, no sé, como precisamente estaba cociendo huevos que estaban calientes, eso era como a unos 50 grados ya o 40 grados cuando los sacamos del agua, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, hay una transferencia de calor. Otro es una lata de un refresco, una bebida fría, aquí la pone. Esta bebida fría puede estar, no sé, ¿qué serán? 5 grados. 5 grados centígrados, ¿no? O puede ser a más baja, ¿no? Por ejemplo, en el refrigerador, puede ser como 4 grados centígrados, ¿no? Aquí es la transferencia de calor al revés. Aquí va a estar saliendo y aquí va a estar entrando en la bebida fría. Otro caso también que ocurre en la convección natural, no lo voy a poner, pero es el calentamiento de agua. De agua, una jarra, por ejemplo, una olla. Y esto les decía, bueno, voy a poner aquí rápidamente. Ahí está. Donde aquí está la fuente de energía, que es la flama. Aquí está el agua. Por ejemplo, ¿no? Les voy a poner como... ¿Y qué va a pasar? Pues se van a formar burbujas que van a estar subiendo. Entonces, por diferencia de densidades, el agua se va a estar calentando naturalmente. O sea, aquí por eso se le llama convección natural. ¿Sí? Aquí no me voy a meter mucho en detalle en la parte del inicio, pero sí voy a de definir algunas cosas o escribir algunas cosas. Entonces, dice aquí en el libro de Stenger, la cuestión de el coeficiente, que ese es importante, el coeficiente de expansión volumétrica real, ¿sí? Beta, donde P es igual a ρ RT, ¿sí? A una temperatura T, una temperatura T es equivalente a la inversa de la temperatura. Es, o está dado, lo vamos a poner así, ¿no? Es y tiene unidades de Kelvin o Kelvin a la menos 1. Sí, esto es importante, vamos a ver más adelante, porque se define, se utiliza, ¿no? Entonces aquí le ponen en la sección. Entonces, aquí cabe mencionar, esto lo estoy diciendo, a diferencia de la transferencia de masa, como que no tenemos esta diferencia entre convección natural y convección forzada y convección interna y convección. Hay como que no he visto libros
que hagan esta diferencia. Es como que, no sé si más práctica o no sé cómo de llamarle, pero por lo regular en libros de transferencia de calor sí hay esta diferencia. Por ejemplo, estoy utilizando el libro de Sengel, pero este, ¿cómo se llama? También el libro de Incrópera, el libro de Welty también, entonces, el libro de Birth, ese les digo que no me gusta a mí mucho, pero bueno. Entonces, aquí, para no meter cuestiones de, ¿cómo se llama? Matemáticas, porque es algo complicado. Sí, ahorita al igual se las voy a poner, mostrar. Miren, estas son las ecuaciones. Esta es la ecuación de continuidad, la primera, la 639, donde está acoplada es la velocidad en X, U y la velocidad en Y. Luego la ecuación de cantidad de movimiento en la ecuación 93, donde ahí está beta, ¿sí? Y luego la ecuación de energía, que está tanto en la velocidad en X, U y la velocidad en Y, V. Entonces están acopladas las condiciones de frontera y todo eso. Entonces no me quiero meter en esta cuestión matemática, ¿sí? Lo que les voy a poner nada más es el número de Grasov. El número. Ese es importante, esa es la diferencia que se tiene, por ejemplo, en la transferencia de calor por convección forzada. También aquí está la parte matemática y se adimensionalizan las ecuaciones y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, este es R, R, L. Entonces el número de Grasov L, L es igual a gravedad por beta. Por eso les digo que si en principio les entendieron a cómo se obtiene el coeficiente de transferencia de calor por convección interna o externa, aquí es nada más se continúa más o menos, nada más que cambia el fenómeno físico. Sería la diferencia Ts menos T infinito por la longitud característica. ¿Sí? La longitud característica entre. Aquí nada más esto es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Este es el beta, donde el beta sea, como les decía, 1 sobre T. ¿Sí? Es el coeficiente de expansión volumétrica. Ts es la temperatura en la superficie, T infinito la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, o la temperatura del medio, ¿sale? Lc es la longitud característica de la configuración geométrica, ¿sí? Y esta es, ¿no?, la viscosidad cinemática del fluido, que está al cuadrado. Esta no está al cuadrado, está el cubo aquí. Este es el cubo. Este es el cubo. Entonces, este es el número de Grasov. Que cambia, por ejemplo, ahorita vamos a ver en la parte de convección natural, por ejemplo, convección natural. Ahorita van a ver la diferencia que existe entre la convección natural y la convección forzada. ¿Sí? Convección natural sobre superficies. ¿Sí? Dice, las correlaciones empíricas para el número de Nusselt, para Nusselt promedio, ¿no? En la convección natural son de la forma. Entonces aquí voy a poner directamente Nusselt es igual a H por LC entre la conductividad, y les digo, aquí el número de Nusselt no cambia, es la misma definición independientemente de que sea convección natural o forzada. Entonces, aquí es lo que cambia, entonces es igual a C por Grasov, L por el Prandtl,
a la n, donde esto también lo podemos ver como C, por el número de Rayleigh, a la n, donde este número de Rayleigh está definido como RAL es igual a el número de grasa por el PRAN. PRAN es igual a G por beta, que es lo que está acá, ¿no? Por beta, por TS, menos T infinito, LC al cubo, entre la viscosidad cinemática por el número de Prandtl. Y luego ya lo que hacen ahí es sustituir el número de Prandtl. Y lo que hacen es igual a G por beta por T S menos T infinito por LC al cubo entre la viscosidad por la difusividad térmica. ¿Sí? Ese es el número de Rayleigh. ¿Qué les iba a decir más? Sí. Por ejemplo, si ustedes tuvieran valores del número de Nusselt, del número de Rayleigh, ¿cómo le harían para determinar C y N? Esto igual puede ser a partir de estos valores por otro método, cuestiones de este tipo. ¿Cómo le harían para determinar esas constantes? Miren, a ver. Entonces, si tuviéramos números, no nomás para que lo recuerden, y que lo vean, porque esto se hace muy frecuentemente en los laboratorios. Si tienen números de Nusselt, números de Rayleigh, y quisieran determinar C y N, pues linealizamos esta ecuación. Esta igual lo voy a hacer así un poquito cortita. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con logaritmo natural, empecé con logaritmo natural de Nusselt, es igual al logaritmo natural de esto. Entonces aplico dos leyes. ¿Cuáles? Pues una es la del producto, que es igual a la suma, y luego la del exponente. Ya me voy a ir un poquito más rápido. Entonces aquí es n logaritmo del número de Rayleigh más el logaritmo de c. ¿Sí? ¿Esta qué forma tiene? Pues del tipo y igual a mx más b. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Graficar logaritmo de Nusselt en el eje de las y, logaritmo de Rayleigh, ¿sí? Y esto pues va a tener una forma lineal. Entonces aquí sacan la ecuación y lo que representa esto es logaritmo de c. Y esto va a darles directamente n, ¿sí? Entonces nada más para que lo tengan presente. Aquí no quiero yo logaritmo de c, sino yo quiero c. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues le saco la inversa, y la inversa del logaritmo en base 10 es igual a que, no sé si alcanza a ver, lo voy a acercar un poquito más. Ahí así, ¿no? Entonces, ahí así se ve un poquito mejor. Entonces, aquí es esto, ¿no? La linealizo esta ecuación. La de Nusselt es igual a c por Rayleigh a la n. Y el logaritmo de Nusselt es igual al n, la recomodé. N logaritmo de Rayleigh más logaritmo de c, y esta tiene una forma del tipo y, es igual a mx más b. Grafico logaritmo de Nusselt contra logaritmo de Rayleigh y ya saco lo que nosotros queremos. ¿Por qué si linealizan? Porque es la forma más directa, más sencilla de obtener lo que nosotros queramos. Por ejemplo, la pendiente, la ordenada, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo es antes en convección forzada, ya sea, bueno, interna, es para saber el número se determina el número de renos para saber si es flujo laminar en transición o turbulento, ¿no? Esa es una, principalmente para la interna, ¿no? Convección interna forzada. Y luego la convección externa, pues también, ¿no? Nos sirve para determinar el número de renos y de ahí saber cuál es la correlación o ecuación para el número de Nusselt adecuada.
¿sí? Y ahí también estamos viendo la parte de la geometría y cuestiones de ese tipo. Ahora que tenemos convección natural, acá cabe mencionar que aquí no va a haber velocidad, como lo había puesto en los dibujos, ahí no hay velocidad, va a ser naturalmente que se dé la transferencia de calor. Entonces, aquí como no hay velocidad, pues en lugar del número de Reynolds, pues lo vamos a hacer la correlación dada para el número de Nusselt con convección natural, va a ser en términos del número de Rayleigh, y más adelante vamos a ver voy a ver una tabla, ¿sí? Donde se muestra esta funcionalidad o esta dependencia, ¿no? Aquí, otra cosa también que lo va a poner, dice, todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de la película. Esa es una, ¿no? Igual que en el caso anterior. TS más T infinito, no TS, más T infinito, entre 2, esa es una, la donde se tiene. Y dice, cuando se conoce el número promedio de Nusselt y por consiguiente el coeficiente promedio de convección, la razón de transferencia de calor por convección natural de una superficie sólida que está a una temperatura uniforme Ts hacia el medio circundante se expresa por la segunda ley de Newton del enfriamiento como Q convección, ahí lo pone, ¿verdad? Q convección es igual a, lo voy a bajar un poquito más, ahí está, que es la misma, o sea, H a S por TS menos T infinito. ¿Sí? O sea, lo que va esto es, no cambia, ¿verdad? No cambia la ecuación de la expresión para el flux. Entonces, va a depender del número de Nusselt y el fenómeno, si es convección natural, que era lo que les decía, la correlación dada va a estar en términos del número de Rayleigh cuando es convección natural. Cuando es convección forzada, el número de Nusselt va a ser función no del número de Rayleigh, sino del número de Reynolds. Bueno, aquí cabe mencionar, va a ser, el número de Nusselt va a estar en términos del Rayleigh y del Planck, ¿no? O de Grasov y del Planck. Ahorita vamos a ver las tablas que les decía. Ahora, cuando tenemos convección forzada, el número de Nusselt va a ser función del número de Reynolds y del número de Planck, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para determinar el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Independientemente de que sea convección natural o convección forzada, vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? ¿Qué más? También otra cosa que les iba a decir, sí, que H no es un número, no es un número. Al inicio del curso o de este curso, H lo veíamos como un número, pero no es un número nada más. O sea, eso tiene una situación física. Y créanme que me ha tocado ver o que me digan, no, es que yo lo vi como un número y no, no es un número, tal cual, así, esto tiene más atrás cosas, es H, y de manera similar para el coeficiente de transferencia de masa, cuando vemos el flux de transferencia, el flux de masa, el K va a estar algo ahí atrás, no es nada más así como que, ay, no, a mí que me den el número y ya, no, 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 eso tiene que ver con el fenómeno físico, si es natural, convección natural o convección forzada. ¿Sale? Entonces ahora voy a empezar con las placas verticales TS constante, al igual y lo leo. Dice, para una placa vertical, la longitud característica es la altura L, ¿sí? De ella. En la tabla 9.1 se dan tres correlaciones, ¿sí? Se dan tres correlaciones para el número promedio de Nusselt. Ahí está lo de la tabla 9.1, correlaciones empíricas del número, para no ponerlas, ¿no? Porque pues es algo, ahí está, miren, placa vertical, longitud característica L, la primera, ¿no? Aquí. Y luego es lo que les decía, intervalo del número de Rayleigh, a diferencia de antes, que era el intervalo del número de Reynolds, ¿sí? Aquí 10 a la 4 hasta 10 a la 9, tenemos esta correlación, ¿sí? Esta correlación del número de Rayleigh, y luego otra, 10 a la 10 a la 10 a la 13, número de Nusselt, 0.1, Rayleigh a la 1/3, todo intervalo. Dice, esta es compleja, pero más exacta, ¿ya vieron?
Entonces era lo que les estaba tratando de decir anteriormente, ¿sí? Ahí tenemos placa inclinada con un cierto ángulo. Dice, utilícense las ecuaciones de placa vertical para la superficie superior de una placa fría y la superficie inferior de una placa caliente. Reemplácese G por G coseno de teta. Y ahí está, ¿no? Donde para teta va de 0 a 60 grados centígrados. Y ahí tenemos las otras correlaciones, están en el libro de, no las voy, por eso les digo que no las voy a escribir, nada por el estilo. Este tubo vertical también, esto es para placas planas, y este es para tubo cilíndrico. Es L, la longitud característica es L, aquí está. Esa se aplica siempre. Un cilindro vertical puede tratarse como una placa vertical cuando el diámetro es mayor o igual que 35 por la longitud entre el número de grasos elevado a la 1/4. Ahí está también otra correlación, tubo cilíndrico. Ahorita vamos a ver un ejemplo en un momento, unos momentos. Rayleigh menor a la 10 a la 12, la correlación para el número de Nusselt. Y por último, la esfera. La esfera, la longitud característica es el diámetro. Rayleigh D, por eso de manera similar, ¿no? Número de Nusselt D, así. Brandt mayor a 0.7 y la correlación utilizada. ¿Sale? Bueno, continúo. Ya a partir de esto, dice, las dos primeras relaciones son muy sencillas, a pesar de su complejidad, sugerimos el uso de la tercera, que es la ecuación esta que decía, bueno, la de 3 correlaciones, pero bueno, placas verticales, ¿no? Entonces ahí, la mayor exactitud de esta relación, la voy a poner, esto sí la voy a poner, ¿no? Aquí, la mayor exactitud de la correlación se tiene en el rango del número de Rayleigh de 10 a la menos 1, Rayleigh a la 10 a la 9, que es muy grande, ¿no? Bueno, este valor es. Ahora tenemos el otro, que es placas verticales. S es constante. En el caso del flujo constante de calor en la superficie, se sabe que la razón de la transferencia de calor es sencilla. O sea, QS es igual a QS por área, que ya lo habíamos visto. Les digo, a diferencia del libro de Bird, en el libro de Bird no maneja el punto. Yo sí lo manejé, ¿no? Continué sin el punto. Aquí nada más es con punto, ¿sí? Pero no se conoce la temperatura superficial TS. De hecho, TS aumenta con la altura a lo largo de la placa. Entonces, ahí lo que tiene es, bueno, resulta que las relaciones del número de Nusselt para los casos de temperatura superficial constante y flujo constante de calor en la superficie son semejantes a la de Churchill y Chu del 75. Por lo tanto, las correlaciones para las placas isotérmicas también se pueden usar para las placas sujetas a flujo uniforme de calor siempre que se use la temperatura TL. Esto se aplica TL sobre 2, se puede aplicar, ¿sí? En el punto medio de la placa, punto medio de la placa, ¿sí? En lugar de TS, o sea, esto, en lugar de la temperatura de la superficie. En la evaluación de la temperatura de película, el número de Rayleigh y el número de Nusselt, y el número de Nusselt, dado que H, aquí lo que tiene es H, es igual a US entre TL ante infinito está este infinito, ¿sí? El número promedio de Nusselt en este caso se puede expresar, número de Nusselt, otra vez H por L entre la conductividad, y les digo, esto ya se lo tienen que saber así, la definición del número de Nusselt va a estar dada como QS por L entre H por TL L entre 2 menos T infinito.
¿sí? La temperatura TL entre 2, esta es en el punto medio se determina por interacción, de modo que concuerden los números de Nusselt, ¿sí? Determinados a partir de las ecuaciones. Esta es otra correlación que es la que estamos viendo de cilindros verticales. Y esto, pues ya para no ser el cuento largo, lo voy a leer rápidamente. La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, que era lo que les decía, de modo que los efectos de la curvatura serán despreciables. Esta condición se satisface cuando D es mayor o igual, y está en la tabla 9.1, 35 por L, entre Grasov L a la 1/4. Si se cumple eso, lo podemos utilizar como placa plana y ya podemos utilizar la correlación para el número de Nusselt. Ahora, aquí está lo de las placas inclinadas, placas horizontales. Se más que ya me voy a ir directamente al ejemplo 9.9-1. Entonces, otra la aplicación, ¿no? Por eso les digo que a mí me gusta este libro para la aplicación. También para mecánica de fluidos me gusta mucho el libro de Stench. Entonces, pérdida, es el pérdida de calor en tubos de agua caliente. De agua caliente. ¿Sí? Dice, una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros. Entonces voy a poner el tubo. Ya nada más no lo voy a escribir el párrafo ni nada por el estilo. Entonces aquí tenemos el diámetro. El diámetro es igual a 8 centímetros. Digo, aquí al igual se me fue un poquito, pero es del mismo diámetro. Yo por cuestiones aquí no lo puse igual. L es igual a 6 metros. Sí, para que vean, ¿no? La aplicación T infinito es igual a 20 grados centígrados, 20 grados Celsius. TS es igual, yo ahorita lo voy a terminar de leer el problema. 70 grados Celsius. Entonces lo leo de nuevo. Una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro, mostrado en esta figura, pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados centígrados, determina la razón de la pérdida de calor de calor del tubo por convección natural. Aquí no hay corriente de aire ni nada por el estilo. A ver, la voy a bajar la cámara. Ahí está. Entonces, pérdida de tubo. Ahí está. Entonces, determinar esto, ¿no? Suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones? Vamos a poner estado estacionario. ¿Cuál otro? El aire es gas ideal. El aire es gas ideal. Y la presión atmosférica, P atmosférica. Si no nos lo dice, pues lo tomamos como una atmósfera. Además de que así están dadas las propiedades. Ahora, las propiedades de la temperatura de la película, de F, vamos a hacerlo de manera así. Por eso les digo que no hay tanto, espero que no haya tanto problema, ¿sí? Porque es muy similar el procedimiento. Entonces aquí es 70, es la temperatura TS más T infinito, que sería entre 2, ¿no? Más 20 grados Celsius entre 2 serán 90, es igual, TF es igual a 45 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ya
a partir de eso y una atmósfera de presión, entonces las propiedades de quién. Aquí son las propiedades del aire, ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es la convección natural afuera. Si está fluyendo adentro no nos importa. Aquí lo que vamos a determinar es el coeficiente del flux que se está disipando. Aquí tenemos, no es vapor, es agua. Agua puede ser agua, pues un fluido que esté fluyendo en esa tubería. Y está disipando una cantidad de energía. Pero lo que estamos viendo es acá en el aire. Entonces, por eso son las propiedades del aire. Entonces, son la conductividad, que es igual a 0.02699 watts sobre metro grados Celsius. Número de Planck, 7241. La viscosidad cinemática es igual a 1.750 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Eta, esta es la diferencia con respecto a la convección forzada. Entonces, 1 sobre la temperatura de la película, que sería 1 sobre 45. Ah, no, pero es 45 más los 273, porque debe ser en Kelvin, 318 Kelvin. Y ahí se equivocó, bueno, en la traducción, lo manejan como 318 grados Celsius y no son grados Celsius, son Kelvin, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos valores. En este caso la longitud característica es el diámetro exterior del tubo. Entonces aquí tenemos que solución. Esto nada más es para determinar las propiedades, ¿no? Voy a bajar un poquito la cámara, ahí así, para... Ahí está. Entonces, LC es igual a D, es igual a D, es igual a 0.08 metros. ¿Sí? Entonces el número de Rayleigh queda como número de Rayleigh D es igual a G por beta por TS menos T infinito por L. Ah, no, pero este no es L, ¿verdad? Es diámetro. Diámetro al cubo entre la coeficiente por el Planck entre la viscosidad cinemática al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya sustituyendo valores para el número de Rayleigh, es igual a G, pues 9.8, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Disculpe, doctor. Sí. Es que se ve muy... Entonces ahí está, se sustituyen los valores. Este metro con este metro de cubo, se va el metro con este metro a la cuarta, ¿no? Este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se va. Y este Kelvin se va con este. Pues ya nada más sería determinar el número, el valor numérico. Es el número de Rayleigh, 1.865.258, que es en términos de notación científica es 1.867 por 10 a la 6. Nos vamos a las correlaciones y la correlación para el número de Rayleigh es por 10 a la, tiene que ser menor por 10 a la 12 para utilizar esta correlación, la del número. Esta se aplica, les digo, Rayleigh de menor para el cilindro horizontal, menor a la 10 a la 12. Y para el número de Nusselt, este sí lo voy a escribir, que es igual a 0.6 más 0.387, el número de Rayleigh de a la un sexto sobre 1 más 0.1
0.559 entre el número de Prandtl. Les digo que hay que tener cuidado ahí. Esto elevado, lo voy a poner aquí porque esto es un corchete. Y esto es a la 9/16avos, esta es a la 9/16avos, luego aquí esta otra es elevado a la 8/27avos, 8, que aquí no se alcanza a ver bien, 8/27avos, luego todo eso elevado al cuadrado. Aquí es 9/16avos y 8/27avos, aunque ahí no se alcanza a ver bien. ¿Sí? A ver, déjenme lo acerco esto. 9/16avos y 8/27avos. Y ahí nada más hay que ver lo de los valores. Entonces esto, el número de Nusselt es igual a ¿cuánto? Entonces ya metiendo los valores del número de Rayleigh, el número de Prandtl, con cuidado y los coeficientes, estos los superíndices, da del 17.39 el número de Nusselt. Entonces, les decía, el número de Nusselt va a depender del fenómeno físico, ya sea convección natural o convección forzada. Y al igual les voy a poner aquí nada más. Esto es la definición. Entonces, el número de Nusselt va a depender si es convección. Lo voy a poner aquí, convección, como que resume, ¿no? Forzada y natural. Entonces, aquí el número de Nusselt es igual función del número de Reynolds y del número de Prandtl. En la convección natural es número de Nusselt, función del número de Rayleigh y el número de Prandtl. ¿Sí? O sea, aquí cambia la funcionalidad del número de Reynolds en forzada, y les digo, puede ser interna o externa, pero que nosotros, bueno, ambos, vamos a dejarlo interna o forzada nada más. Y para la natural es función del número de Nusselt, del número de Rayleigh. De aquí, pues para cualquiera de los casos, determinar el número de Nusselt, pues sabemos que es H por la longitud característica entre la conductividad térmica. ¿Esto para qué lo hacemos? Pues para determinar el coeficiente. H sería igual al número de Nusselt por la conductividad térmica entre la longitud característica. Ya de ahí es como que el procedimiento. Bueno, antes viene lo de las propiedades y cuestiones de tipo, pero nada más como que lo estoy viendo para ver que vean la diferencia. Entonces, de aquí, pues ya les decía, pues la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, pues aquí es U es igual a H por AS por TS menos T infinito. Aunque puede ser al revés, dependiendo del fenómeno que estemos abordando, ¿no? Aquí. Entonces, por eso les decía, aquí es importante, pues, que la ley de enfriamiento, pues, no cambia. Lo que cambia es el coeficiente de transferencia de calor. Y aclaro, no es un número cualquiera, ¿no? O sea, nada más que nos den, ay, no, es que vale 3 metros, no, 3, perdón, joules sobre metro cuadrado segundo Kelvin, ¿no? No, no nada más así como que ya, ¿sale? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, continuando con el problema que estamos viendo, pues aquí tenemos el número de Nusselt, que es 17.39 con base en la correlación utilizada. Entonces, aquí lo que hacemos, como le estaba diciendo, H es igual a la conductividad entre el diámetro, 17.39, esto es igual a la conductividad, que es 0.022699, 0.02699 watts sobre metro, grados Celsius, si no mal recuerdo. Sí, entre 0.08 metros por 17.39
Entonces, H es igual a ¿cuánto? Entonces, ahí está el valor del coeficiente de transferencia de calor. Ahora, se determina, como determinamos, tenemos el área, para determinar el flujo de energía, AS es igual a ¿qué? Pues tenemos un tubo como si fuera este, ¿no? Entonces tenemos el área de transferencia de calor, ¿cuál es? Pues es toda esta, nada de que esto, nada. Esto, acuérdense que lo veíamos anteriormente, si estaba un flujo, ¿no? Para el flujo másico, esto nada más que lo tengan presente. Si es el área de transferencia de calor, por ejemplo, en este caso, pues va a ser esto. Entonces, ¿qué sería? Pues pi por diámetro por L. Entonces, pi por diámetro por L, que sería pi por 0.08 metros por, ¿cuánto es la longitud de 6 metros? Entonces, AS es igual a ¿cuánto? Entonces, 1.51 metro cuadrado. Y por lo tanto, Q de esta expresión de la ley de enfriamiento de Newton es igual a H, lo voy a poner así, 5.87 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, por el área superficial, que son 1.51 metros cuadrados, que sería 70 menos 20 grados Celsius. Entonces aquí se cancela se cancela el grados Celsius. El flujo de calor es igual a ¿cuánto? Entonces ahí está el número de la disipación de energía, que son 443 watts. Dice, por tanto, el tubo perderá calor hacia el aire en el cuarto a razón de 443 watts por convección natural. ¿Sí? Dice, discusión, al igual esto lo voy a ver. Discusión, el tubo perderá calor hacia los alrededores por radiación, así como por convección natural, suponiendo que la superficie exterior del tubo sea negra, el tubo, y la emisividad sea igual a 1. Esto tiene que ver con que siempre una gran cantidad de energía, esto, la emisividad, y las superficies interiores de las paredes del cuarto estén a la temperatura ambiente, se determina que la transferencia de calor por radiación, ¿sí? Sea por radiación. Nada más es el tubo. Ahí pone la imagen del tubo que está emitiendo tanto por convección natural como por radiación, ¿no? ¿Sí? Es epsilon por área superficial, por la constante de Planck, si no mal recuerdo les digo. Dice la cuarta. Ambiente, si no, ahí le pone este ambiente. Alrededor es a la cuarta. A la cuarta. Donde la constante es 5 puntos. Esto lo hacemos, 5.67 por 10 a la menos 8. 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Esta debe ser unidades de Kelvin. ¿Sí? Por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la 4. Y Q radiación es igual a 553 watts. ¿Sí? Entonces, la cual es mayor que la convección natural. La emisividad de una superficie real es menor que 1, o sea, esto es menor real, esa es la ideal, ¿no? Y como consecuencia de la transferencia de calor por radiación en tales superficies será menor, pero la radiación todavía será significativa para la mayor parte de los sistemas enfriados por convección natural. Por lo tanto, un análisis de convección natural normalmente debe de venir acompañado por análisis de radiación, a menos que la emisividad de la superficie sea baja. Entonces, ahí nada más como que nos deja eso, ¿no? Considerar la parte de radiación, aunque luego es importante esto de la parte de radiación. Por ejemplo, al igual puede ser en los bioreactores que utilizan microorganismos, y por eso les digo que también es importante, pero no da tiempo, ¿no? Para ver todo esto también de la radiación. ¿Sale?